Hola a todos y a todas, yo soy Andrea del Splay Natura y hoy vamos a hacer 3 experimentos caseros muy fáciles de hacer, pero eso sí, necesitamos la ayuda y la supervisión de una persona adulta. Así que espero que os guste mucho y vamos a ello. Primero echamos vinagre en los vasos hasta la mitad. Ahora le vamos a echar unas gotitas de colorante al vinagre. Echamos una cuchara de bicarbonato a los vasos y así disfrutamos del espectáculo de nuestras pócimas. ¿Qué ha ocurrido? Cuando el vinagre entra en contacto con el bicarbonato tiene lugar una reacción química. Entre los productos de la reacción se encuentra un gas, el dióxido de carbono, CO2. Este gas es el responsable de la aparición de burbujas en las pócimas. El dióxido de carbono es indispensable para la vida en la Tierra. Las plantas lo usan para fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis. Vierte agua en la botella hasta completar un cuarto de su contenido y después añade aceite vegetal hasta llenarla. Añade unas gotitas del color que tú quieras. Ahora vamos a esperar unos minutos para dejar que ambos líquidos se estabilicen dentro de la botella. Parte un par de comprimidos de las pastillas efervescentes y mételos en la botella. Cuando entren en contacto con el agua se empezará a crear un montón de burbujas y subirán hasta donde está el aceite. Como las burbujas no pueden atravesar la capa de aceite, volverán a bajar, lo que hace que estén en continuo movimiento. Un efecto que nos va a quedar muy guay es apagar las luces y iluminar el fondo de la botella con una linterna pequeña. Exprime el jugo de limón en un vaso y a continuación mojamos el bastoncillo en este jugo de limón. A continuación podemos escribir nuestro mensaje con el bastoncillo una vez mojado y lo dejamos reposar. Una vez hemos pedido ayuda a un adulto, para poder hacer visible nuestro mensaje necesitamos un mechero y una vela. Sostén el papel que contiene tu mensaje con tinta invisible y acércala a la vela hasta que el mensaje aparezca, pero ten cuidado de no poner el papel demasiado cerca. ¿Qué ha pasado? El limón es un compuesto orgánico que contiene ácido cítrico, el papel contiene celulosa, y al pasar la llama se ven las líneas que hemos dibujado con nuestra tinta, es decir, el líquido al ser expuesto al calor se oxida, lo cual hace que se vuelva visible.